Muy buenas, les habla el profesor Juan Santiago Todaro. Soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Medicina, Licenciatura en Enfermería. Y en el día de hoy vamos a hablar del bloque 3, procesos físico-químicos que regulan el funcionamiento del organismo humano. Es un tema bastante extenso, pero nos vamos a basar principalmente en la energía, el flujo de energía, la oxidación, reducción, las enzimas, la estructura y su función, su clasificación, los cofactores de la acción enzimática, las vías enzimáticas, la regulación de estas actividades, la estructura de la membrana celular, las proteínas de transporte y membranas y sus receptores. Para ello vamos a empezar principalmente por lo que es eh, la energía y cuáles son sus funciones dentro de lo que es en sí su tratamiento dentro de la biología celular y molecular. Como pueden ver acá, esto es una representación de lo que es, en este caso, una supuesta célula en la que podemos ver varios procesos y procedimientos que están interconectados e interrelacionados entre sí. Es nada más que una representación gráfica de la complejidad que conlleva a todo este tema. Para empezar vamos a hablar de lo que es la energía. La energía es la capacidad de producir un cambio en el estado o movimiento de la materia. Este contenido es algo sumamente amplio, ya que tenemos que tener en cuenta cuáles son las funciones de la energía y que todo en nuestro diario vivir está relacionado con la energía. Si observamos un poco con atención en esta imagen generada por inteligencia artificial, vemos a este hermoso sol radiante de energía, de luz, de calor. Este sol que ilumina a estos vegetales, a este supuesto ave y dentro de ellos, dentro del ave, alguna que otra reacción química que puede estar relacionada. El árbol o las plantas absorben la luz de la energía radiante, que es energía lumínica. Hay algo de calor también. El árbol convierte esta energía luminosa en energía potencial química y la almacena en los enlaces y los usa para producir hojas, ramas, frutos y obviamente enlaces de carbono para tratar de producir elementos tales como por ejemplo la glucosa, la fructosa y otras sustancias que van a generarse dentro de la planta. La manzana se llena de energía potencial química y si esta manzana en algún momento cuando madura se cae al suelo, su energía de posición cambia de energía potencial, se transforma en energía cinética. Esta energía cinética, cuando cae un vegetal o cuando cae cualquier cosa, genera una energía de movimiento. Este movimiento genera algo de calor por el roce con el viento, por el roce con el estado en sí en el cual se encuentra en la atmósfera. Y cuando la manzana o el fruto golpea el suelo, esta energía cinética se transforma en calor, es decir, en energía calórica, en sonido, si hay alguien para escuchar, en energía acústica, etcétera. Si alguien se come la manzana, obviamente el cuerpo transforma esta energía química de la manzana en movimiento muscular, en reproducción y en cada una de las circunstancias que en este caso tenemos dentro de esta ave y de esta manera todas estas relaciones se perpetúan constante y funcionantemente de manera que eh, todos los elementos están relacionados con energía y con su funcionamiento. Es así que la energía potencial es la energía almacenada. En este caso tenemos, por ejemplo, fíjense ustedes en esta represa, hermosísima represa que tenemos acá, y el agua que está contenida del otro lado, está a punto de empezar a transportar y a moverse para tratar de generar energía eléctrica. Esa energía eléctrica
se acumula en las baterías, mueve electrones, se transporta a través de los cables, llega a cada uno de nosotros y de esa manera tenemos el movimiento de esta energía. Esta energía de movimiento llamada energía cinética no es ni más ni menos que el movimiento de la masa o de todas las partículas que forman parte de la materia. La luz es también un movimiento de fotones. Estos fotones al moverse no solamente permiten iluminar, sino que también permiten que se genere algo de energía o de calor a través del movimiento de las moléculas, y sin dudas la electricidad es también o forma parte también de esta energía que se transforma a través del movimiento de los electrones. Esta es una representación de lo que ocurre en general, donde todos nosotros dependemos del Sol. Y lo que representa es una reacción química, o toda la serie de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, en los cuales todos los átomos o moléculas en las sustancias se organizan de manera diferente y que forman enlaces químicos, y estos enlaces químicos se rompen o se forman durante estas reacciones químicas, y es así como, si observamos un poco con detalle, veremos que del Sol baja la energía lumínica hacia los organismos fotosintéticos. De los organismos fotosintéticos nos alimentamos nosotros, o los herbívoros, los carnívoros primarios y los carnívoros secundarios. A su vez, todos los animales y todos los seres vivos tendremos la posibilidad de realizar esta función que vemos acá, que es la respiración. Y sin embargo, en algún momento, luego de un larguísimo proceso de entropía, también de excreción y muerte. Sin embargo, independientemente de esto, hay algunas funcionalidades permanentemente que permanecen, que esto que vemos en azul, donde hay herbívoros, carnívoros primarios y carnívoros secundarios, también hay elementos que van a surgir a partir de la descomposición de estos, que son los detritívoros, y así la vida pasa constante y permanentemente. Esto incluye o se incluye dentro de lo que se denominan las leyes de la termodinámica, que ni más ni menos que describen las propiedades y el comportamiento de la energía en los diferentes sistemas. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma u otra durante cualquier transformación y conversión de energía. La suma de la energía interna del sistema más la del ambiente externo permanece constante antes y después de su transformación. Esto nos da una idea de que la energía, al crearse, no se destruye tal y cual como dice su definición, sino que simplemente se transforma de una u otra forma, que fue lo que vimos hasta hace unos instantes en las transparencias anteriores. De la energía cinética, que se transforma a energía calórica, y de esta energía calórica que se transforma en luz o en movimiento de electrones, etcétera, etcétera. En la segunda ley de la termodinámica, esta energía dice que la energía que se libera en forma de calor durante una conversión energética no desaparece, está todavía presente en forma de movimiento aleatorio de átomos y moléculas, pero en definitiva se ha perdido a efectos prácticos.
no puede servir para realizar un trabajo útil. Si nosotros comemos una manzana, esa manzana que se cayó del árbol, cuando la digerimos, generamos en nosotros la reconversión o la interconversión, oxidación de la glucosa para poder generar energía. Esa energía se transforma en el calor constante y homeostático de 37 grados centígrados en nuestro cuerpo, pero no podemos hacer nada con esos 37 grados centígrados excepto mantener una homeostasis dentro de nuestro organismo. Ese calor expelido no puede ser aprovechado de otra manera. Por lo tanto, esta interconversión lleva a cierto desorden. Ese desorden puede ser estocástico, puede ser aleatorio, y en un sistema con intercambios y conversiones de energía que no se gana ni se pierde energía, la energía potencial que teníamos en algún momento a la del estado final siempre obviamente es menor que la energía potencial del estado inicial. No es lo mismo la energía que teníamos al principio cuando empezamos a comer una manzana que al final cuando ya esta manzana fue consumida y generamos el calor suficiente para mantener la temperatura de 37 grados centígrados. Esto en definitiva dice que todos los procesos naturales tienden a un máximo desorden y por lo tanto el desorden del universo aumenta. En esta imagen vemos algo muy representativo que es esta habitación perfectamente ordenada y organizada y luego una total y absolutamente desordenada donde se requiere más energía para poder realizar este orden y luego menos energía cuando este desorden se organiza y se desorganiza, mejor dicho, o lleva al desorden. Este desorden que ocurre se mide o se puede pensar de manera o por medio de un término que se denomina entropía. La entropía mide el grado del desorden o cambios en un sistema. Hay una muy baja entropía cuando las cosas están ordenadas y organizadas, casi cuando nacemos, y hay una entropía muy alta cuando vamos envejeciendo, por ejemplo, y se van descomponiendo algunos sistemas y por lo tanto hay desorden en nuestro organismo. Esto nos lleva a pensar en que estos procesos están relacionados con la energía potencial en un estado inicial y en un estado final de la transformación de estas energías. Un proceso cuya energía potencial del estado final sea menor que en la del estado inicial se denomina exergónico, una palabra nueva. ¿Qué significa exergónico? La energía sale. Los procesos exergónicos son los únicos que pueden ocurrir espontáneamente, es decir, sin la entrada de energía de afuera del sistema. Y un proceso cuya energía potencial final sea mayor que la inicial es un proceso que necesita de esa energía y por lo tanto se denomina endergónico, ya que la energía tiene que entrar. Entonces, ¿en qué se diferencian estas reacciones exergónicas de las endergónicas? En que las exergónicas son espontáneas, se generan energía y la variación de la energía libre tiene un valor negativo, se gastó esa energía. Mientras que una reacción endergónica no es espontánea, consume o necesita energía y la variación de la energía libre tiene un valor positivo. Esto se relaciona con algunos gráficos que son mucho más representativos que unas explicaciones total y absolutamente abstractas. Para ello podemos ver que estas reacciones endergónicas o no espontáneas, para que se lleven a cabo, necesitan de un aporte neto de energía que proviene del exterior. Como lo vemos acá en estos dibujos, en este dibujo, fíjense que hay unos reactivos que necesitan convertirse en estos productos que son un poco más complejos. Para ello necesitan de la energía. Los productos
tienen más energía que los reactivos y los reactivos necesitan de esa energía para llevar a cabo la reacción. Este es el caso típico que ocurre durante la fotosíntesis, que requiere de la energía solar para formar la glucosa, a partir del dióxido de carbono, agua y obviamente la influencia de la energía lumínica o de la irradiada por el sol. La glucosa finalmente brindará 3,75 kilocalorías por cada gramo de glucosa, lo cual en valores energéticos es muchísimo. Mientras que las reacciones exergónicas o espontáneas ocurren sin ninguna intervención externa, generan energía libre que están disponibles para hacer un trabajo determinado o para una generación de una tarea específica. Los reactivos tienen más energía que los productos. Fíjense que los reactivos aquí presentes tienen más energía que los productos y que cuando ocurre esto se genera energía. Por lo tanto es exergónica. Un ejemplo claro y específico es la respiración. Nuestra respiración, la respiración celular, la que ocurre en cada una de nuestras células, utiliza la energía contenida en la glucosa para realizar un trabajo. Lo mismo lo hacen las bacterias, es decir, no es exclusivo únicamente del hombre. Obviamente que estas reacciones están acopladas, ocurren al mismo tiempo, no hace falta que ocurran en el mismo lugar, sin dudas. Sin embargo, ocurren al mismo tiempo. Los seres vivos utilizan estas reacciones exergónicas que proporcionan energía, obviamente para impulsar a las reacciones endergónicas que sí requieren energía. Ambas reacciones ocurren en lugares distintos o no, y la energía se transfiere mediante moléculas portadoras de energía, como por ejemplo el adenosín trifosfato o ATP, para llevarla a donde se necesite. En este caso tenemos la microfotografía o la representación de una planta, de una hoja de una planta, donde podemos observar que hay algunas células que contienen estas organelas que se llaman cloroplastos y también contienen a las organelas llamadas mitocondrias. En la fotosíntesis ocurre una reacción endergónica en la planta, ya que necesita energía para poder formar la glucosa, mientras que en la mitocondria se va a realizar precisamente el efecto contrario, que es exergónico, la de respiración celular y la que va a producir, va a utilizar o va a generar ese ATP. Esto nos lleva a pensar a una palabra sumamente importante dentro de la biología celular, molecular y de la bioquímica en particular, el metabolismo. El metabolismo no es ni más ni menos que el conjunto de todas las transformaciones químicas y energéticas que ocurren en todos los organismos vivos. En este caso tenemos una imagen sumamente locuaz en la que podemos observar diferentes tipos de elementos que están formando parte de esta circunstancia metabólica en la que están todas relacionadas entre sí. Es como si estuvieran marcando de una u otra manera dentro de una célula, dentro de un organismo vivo, todas las circunstancias químicas, físicas y energéticas que ocurren para mantener viva a cada uno de los organismos. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? Entre las funciones del metabolismo podemos mencionar las más importantes, tales como por ejemplo obtener energía química de uso inmediato, generar reservas energéticas como carbohidratos o lípidos, la construcción de biocompuestos y estructuras propias como lípidos, proteínas, carbohidratos, enzimas, ADN, el crecimiento, nuestro propio crecimiento, construir y renovar estructuras, conectar estas estructuras, las células, los tejidos, los órganos, la reproducción del organismo, la eliminación de residuos tóxicos producidos por la actividad celular, los ácidos, elementos
como el peróxido de hidrógeno, que en algún momento trataremos de explicarlo y por qué es tan nocivo para la salud y tratar de eliminarlo. En los mamíferos, toda la regulación de la temperatura del organismo es una función del metabolismo. Esta es una imagen del metabolismo humano. Fíjense todas las redes que están implicadas dentro de las vías metabólicas. Todas estas vías metabólicas, nosotros en algún momento nos centraremos dentro de la bioquímica, dentro de la asignatura, en algunas de ellas, principalmente las que están relacionadas a este círculo que después veremos con más detalle y que tienen que ver con la respiración celular. Vieron que, como veíamos antes, el metabolismo divide o se subdivide en 2 o 3 partes. En el anabolismo, en el catabolismo y en el anfibolismo que comparten entre ambas. En el anabolismo deben quedar claros algunos conceptos muy importantes, muy relevantes, tales como que el anabolismo es la síntesis o formación de biomoléculas más complejas a partir de otras moléculas más sencillas con requerimiento de energía, es decir, reacciones endergónicas. Y tenemos que aprender a leer un poco este cuadro o mapa conceptual. Si lo leemos a este mapa conceptual, fíjense que la direccionalidad que tiene es desde abajo hacia arriba, donde hay algunos compuestos orgánicos muy sencillos que gracias a la participación energética se obtienen otros que a su vez, gracias a su conjunción y participación energética nuevamente, formarán elementos más complejos como proteínas, polisacáridos de reserva, polisacáridos estructurales que formarán parte de la membrana plasmática o de la piel, como el colágeno, por ejemplo, algunas proteínas muy importantes que se encuentran bajo la piel, ácidos nucleicos, fosfolípidos y triacilglicéridos. En esa biosíntesis de lípidos complejos, carbohidratos, proteínas, uno de los ejemplos que ya hemos visto y mencionado antes es la fotosíntesis, por ejemplo. Por otro lado tenemos el catabolismo. El catabolismo es la transformación de biomoléculas complejas en moléculas más sencillas para obtener energía en forma de ATP. Obviamente son reacciones exergónicas. Y leemos el cuadro del lado contrario, es decir, desde las proteínas que se van a convertir en aminoácidos a través de una digestión, por ejemplo, y estos generarán energía para poder mantener compuestos orgánicos o obtener compuestos orgánicos sencillos y a través de estos dióxido de carbono, salida de agua y entrada de oxígeno, por ejemplo, en la respiración. Así, los polisacáridos de reserva o los estructurales se transformarán en monosacáridos, los ácidos nucleicos en nucleótidos, los fosfolípidos y triacilglicéridos en ácidos grasos y lípidos simples, todos para poder obtener compuestos orgánicos sencillos, muy sencillos, tales como la entrada de oxígeno, la salida de dióxido de carbono y de agua durante la respiración. Esto nos lleva a pensar a unos términos muy importantes dentro de la bioquímica que vamos a seguir desde este momento hasta el final de la asignatura, que es la oxidorreducción. Los electrones, recuerdan los electrones que forman parte de los átomos, poseen diferentes cantidades de energía potencial dependiendo de su distancia del núcleo del átomo y de la atracción ejercida por el núcleo sobre ellos. En muchas reacciones los electrones pasan de un átomo o molécula a otro, son de gran importancia en los sistemas vivos y se conocen como reacciones de óxido-reducción o redox.
La pérdida de un electrón se denomina oxidación, término que debe quedar guardadísimo y acordarse como si fuese el número de documento. Pérdida de un electrón, oxidación. Y el átomo o molécula que pierde el electrón se dice que se ha oxidado. En cambio, la reducción, por el contrario, es la ganancia de un electrón. La oxidación y la reducción ocurren simultáneamente porque el electrón que pierde el átomo oxidado es aceptado por otro átomo que se reduce en el proceso. Por lo tanto, se produce una reacción denominada reacción redox, que en los sistemas vivos estas reacciones capturan energía y liberan energía. Son reacciones denominadas, como dije antes, de óxido-reducción. Acá tenemos un gráfico muy ejemplificador en el cual podemos observar que este átomo, por ejemplo, está perdiendo este electrón, está regalando, está cediendo este electrón. Cuando ocurre eso, está ocurriendo una oxidación y por lo tanto este átomo se ha oxidado y el que lo ha obtenido se ha reducido, ya que ha ganado un electrón. Entonces hay ejemplos muy específicos como por ejemplo, o términos de transportadores muy específicos como por ejemplo algunos nucleótidos como la nicotin-adenin dinucleótido que puede estar oxidado o reducido. Lo veremos constantemente en las reacciones enzimáticas que veremos a partir de ahora y van a ser de suma importancia aprenderlas a través de estos procesos o procedimientos que veremos a continuación relacionados con las enzimas, los procesos metabólicos y obviamente durante la oxidación de la glucosa, que es el próximo tema que veremos después. Obviamente estas reacciones, como decía antes, ocurren al mismo tiempo, a veces en el mismo lugar, y por lo tanto se denominan reacciones acopladas. Las reacciones acopladas no necesitan ocurrir en el mismo lugar para poder trabajar juntas. Sin embargo, en las células, estas utilizan moléculas transportadoras, tales como el ATP, el NAD o el FAD. ¿Sí? NAD, nicotin-adenina dinucleótido, o FAD, que significa flavin-adenina dinucleótido. No es ni más ni menos esta la explicación de esas reacciones catabólicas que ocurren de oxidación o anabólicas y de reducción donde el NAD y el FAD están relacionadas entre sí, donde ocurren entre sí y se liberan electrones o que van de un lugar a otro, de una coenzima a otra, para reducir a otras moléculas y de esa manera transportar estos electrones que, si ustedes lo pueden observar fácilmente, miren la diferencia que hay entre este NAD, nicotina-adenin dinucleótido, y este otro que tiene este hidrógeno extra. Obviamente ha ocurrido una oxidación y una reducción. Esos términos los veremos a continuación. Hay una estructura muy importante que es, le dicen la moneda corriente o la billetera virtual o la billetera física de todos los seres vivos, que es el ATP. El ATP o trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato es un nucleótido que está formado por una base nitrogenada, que es la adenina, que está unida al carbono 1 de un azúcar de tipo pentosa, que es la ribosa, que en su carbono 5 tiene enlazados 3 grupos fosfatos. Esos 3 grupos fosfatos son 1, 2 y 3 y tienen un enlace en particular que son denominados enlaces de alta energía.
Se producen durante la fotosíntesis o la respiración celular y es consumida por muchas enzimas y proteínas en numerosos, o por no decir casi todos, los procesos químicos o metabólicos para liberar energía. En este caso, acá tenemos una molécula de ATP y esto es ni más ni menos que esos procesos que estaba hablando recién de la fotosíntesis y de la respiración. Fíjense que para la fotosíntesis entra agua, entra energía de la luz, entra dióxido de carbono a esta organela que se encuentra en las células vegetales, que es el cloroplasto, donde se va a realizar la fotosíntesis. Y que a partir de lo que se realiza ahí, saldrá oxígeno y glucosa. La glucosa no es ni más ni menos que el principal nutriente tanto en todos los organismos vivos, tanto en vegetales como en nosotros los animales. Y las mitocondrias, otras organelas encargadas de producir esa energía en forma de ATP mediante la respiración celular, la generación de calor, y eliminará de alguna u otra manera dióxido de carbono que va a volver a ser utilizado nuevamente en la fotosíntesis y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se produce la energía en el ATP? ¿Dónde está esa energía en el ATP? Esa energía que contiene el ATP se encuentra en los enlaces fosfato que unen los grupos fosfatos. En los procesos reductivos se libera la energía, la cual es utilizada para el metabolismo, y por lo tanto de un adenosín trifosfato se convertirá en un adenosín difosfato más un fosfato inorgánico. Acá hay un símbolo que se denomina delta G, que está relacionado con una forma de medir la energía. Delta de Higgins se llama, y que genera 7,7 kilocalorías por mol de glucosa, lo cual es una barbaridad, es una gran cantidad. Fíjense, acá podemos encontrar esto, voy a señalarlo con el cuadradito, va a quedar mucho más fácil de entender. Esto es el ATP. Y los enlaces que están relacionados entre sí, que son los grupos fosfatos, esto ya se convirtió en ADP. ¿Por qué? Porque ha perdido uno de los grupos fosfatos. Estos enlaces que se llaman de alta energía, que en algunos libros son representados como una virola, como una coma en forma de S itálica, en realidad son dos enlaces anhidro de ácido y por lo tanto son denominados de alta energía. ¿En qué procesos participa el ATP? Pues en la mayoría de los procesos metabólicos. En el anabolismo, en la biosíntesis de lípidos, carbohidratos, proteínas, enzimas. Fíjense en estas proteínas que forman parte de la membrana plasmática de los espacios que están en la mitocondria, donde nuevamente encontramos, fíjense que podemos atender a estas moléculas, FAD, NAD, NAD reducido, NAD oxidado, que lo hemos visto hasta hace un instante, y que están transportando protones de un lado a otro de la membrana plasmática de las mitocondrias. Va a estar relacionado con la generación de ATP. Participa también en la contracción muscular. Si no tuviéramos ATP, no tendríamos contracciones musculares que funcionan gracias precisamente a el adenosín trifosfato y en la participación de este en la bomba de sodio-potasio, que es una forma de transporte activo que ocurre dentro de las células animales y vegetales. También en la transferencia genética, en la reproducción celular, veremos cómo participa este ATP para poder generar la energía y hacer funcionar todas las enzimas que participan dentro de la generación de estas funciones.
Aquí tenemos una super imagen de una enzima. En esta enzima lo que podemos observar son muchas cosas. Según lo que hemos visto en la clase anterior, recuerdan ustedes que las enzimas son proteínas. Pero no todas las proteínas son enzimas. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es una proteína? Bueno, primero y principal porque tiene esta estructura molecular, esta estructura globular que podemos observar. Si miramos esto que se ve por transparencia, se le dice globular precisamente porque parece un globo, ¿sí? Es como si fuese un globo esto. Y vemos otra que es exactamente similar, que la podemos encontrar de esta manera, la podemos dibujar un poquito para poder pensarla de que es o forma parte de un globo, ¿sí? Tiene una estructura tridimensional, ¿sí? ¿Cómo más nos damos cuenta de que esto es una proteína o que está formado por proteínas? Pues acá encontramos, fíjense lo que son estas hélices. Recuerdan ustedes que en las estructuras de las proteínas podíamos encontrar una estructura secundaria donde había unas formas de hélice, hélice alfa, o también podemos encontrar, como vemos acá, estas que parecen flechitas, son las representaciones de las láminas plegadas beta. Y también podemos encontrar algunas estructuras sencillas o simples, tales como esta que está acá u otras colitas que podemos ver ahí, que son la secuencia primaria de los aminoácidos. Estas estructuras se reúnen entre sí para formar, o podemos observar aquí, diferentes conformaciones de la proteína, desde una estructura primaria, secundaria y terciaria. Todas ellas conforman o forman parte de las proteínas. Existen algunas barreras energéticas, por ejemplo, una tasa de glucosa o aún en condiciones favorables de oxígeno tardaría muchísimos años para transformarse espontáneamente en agua y dióxido de carbono. Los seres vivos no pueden esperar tanto tiempo, por eso intervienen catalizadores biológicos denominados enzimas. Entonces, ¿qué son las enzimas? Sí o sí, una enzima, sí o sí, una enzima es una proteína. Es una proteína que acelera reacciones. ¿Y qué más hace esta proteína? Esta proteína disminuye la energía de activación, es decir, el empujoncito ultra necesario previo que necesita para poder realizar una reacción química. Tenemos un hermosísimo gráfico que lo verán seguramente en muchos libros y en los apuntes de la cátedra, en el cual se pueden observar una serie de líneas, rayas y demás, el cual sería muy interesante tratar de analizarlo con detalle. Podemos encontrar aquí la palabrita energía libre de Gibbs o delta G, ¿sí? Todo cuadro está formado por, o mejor dicho, no es un cuadro, esto es un eje. Estos ejes están formados por un eje vertical y un eje horizontal, que lo vamos a marcar. Y fíjense, el eje vertical, el I, muestra la energía libre de Gibbs, es decir, una medida de energía libre disponible para poder hacer un trabajo. Mientras que el horizontal está mostrando el progreso de esa reacción. Prestemos atención en qué cosas tenemos al principio, que son los reactivos y que son los productos, ¿sí? Y tengamos en cuenta ahora las flechas y las curvas que tenemos, como esta y esta otra. Fíjense que
¿Qué nos quiere demostrar el gráfico? Y está perfectamente explicado acá. El gráfico muestra cómo cambia la energía libre de Gibbs a medida que avanza una reacción química, comparando una reacción sin catalizar, es decir, sin enzima, contra una reacción catalizada con una enzima. Así pues, es que tenemos una curva que es violeta, que es la más alta, es esta que vemos acá, que representa la reacción sin catalizar. Necesita más energía inicial para poder comenzar, llamada energía de activación. Es decir, esta energía sin catalizar tiene que ser más alta. Esta activación para poder finalmente obtener estos productos es más alta, se necesita más energía que esta, que dice la curva verde, que es más baja, que representa la reacción catalizada por una enzima. Es decir, la enzima reduce la cantidad de energía necesaria para iniciar esta reacción. Es decir, hay una menor energía de activación. Por lo tanto, como dice acá, las flechas grandes verticales marcan la energía necesaria de activación sin catalizar, que es muy alta, contra la energía de activación catalizada por una enzima, que es esta que está acá, ¿sí? Y la flecha de abajo, que es el delta G, que indica o muestra que la energía final es más baja que la inicial, indicando una reacción exergónica, es decir, que libera energía. Entonces, hay algunos conceptos, y estos pueden sacar fotos y después guardarlas, porque estos conceptos son muy importantes. Energía de activación es la energía mínima que se necesita para que los reactivos formen productos. La enzima baja de esta barrera. El delta G, el cambio de energía, es la diferencia de energía entre reactivos y productos. No cambia por la presencia de una enzima. Por lo tanto, la importancia de las enzimas es que aceleran sin cambiar el resultado final, ni el delta G, solo haciendo más rápido y eficiente el proceso. Vamos a pensar en un proceso muy importante como por ejemplo el de mantener nuestra homeostasis y nuestra temperatura constante. En el cuerpo humano, las enzimas permiten que reacciones esenciales como la digestión o la producción de energía ocurran rápido, a temperatura corporal de 37 grados centígrados. Si no, tardaríamos muchísimo tiempo en digerir una comida. Esto es ni más ni menos que lo mismo que veíamos recién. La energía de activación sumamente alta contra una energía de activación muy chiquitita en relación a la catálisis realizada por una estructura de naturaleza proteica llamada enzimas. Entonces, todas las reacciones del metabolismo celular se realizan gracias a la acción de catalizadores o enzimas. Hasta ahora entonces hemos visto que estas características de las enzimas es que aceleran muchísimas veces la velocidad de una reacción que tardaría muchísimo en darse por sí sola. Las enzimas no se modifican o se pierden cuando intervienen en una reacción. Las enzimas tienen sustratos específicos, son muy selectivas, no es que van a actuar todas para un solo elemento, ni mucho menos, todo lo contrario, son sumamente selectivas. La sacarasa únicamente con la sacarosa, la lipasa solamente con los lípidos y así sucesivamente. La pepsina únicamente con las proteínas, por ejemplo. Su selectividad determina cuáles son los procesos químicos que se llevan a cabo dentro de una célula. Esa frase es más que importante ya que determina la selectividad
y cuáles son los procesos que van a ocurrir dentro de la célula. Cada enzima posee además una forma tridimensional única y dicha forma determina la especificidad de esta enzima. Que tenga esa forma tridimensional y que sea una proteína, es factible de pensar que si es una proteína, esta se puede desnaturalizar. Ya lo veremos más adelante. ¿Cómo trabaja una enzima? Vamos nuevamente a analizar el gráfico. Vamos a empezar por el número 1, donde fíjense tenemos un sitio activo, una enzima que se llama sacarasa, acabo de mencionarla, un sustrato que es la sacarosa, que no es ni más ni menos que el azúcar de mesa, un encaje entre ambos, un enganche como si fuese un rompecabezas, un elemento que se forma que es un complejo, un poquito de entrada de un elemento que conocemos muy bien que es el agua, un sustrato que convierte en producto, este sustrato va a convertirse en productos y esos productos finalmente serán liberados. Fíjense lo que forma parte del azúcar común de mesa, el azúcar blanco, la glucosa y la fructosa. Vemos o leemos un poquito qué es lo que nos dice el análisis de este cuadro. Ya vimos cuáles son sus componentes. Pasos del ciclo enzimático. La unión del sustrato. Los sustratos, que son las piezas rosadas, se encajan en un lugar especial de la enzima llamado sitio activo. Recuerden por favor estos elementos. Ejemplo, una llave que encaja perfectamente en una cerradura. Formación del complejo enzima-sustrato. Formación del complejo enzima-sustrato. Aquí la enzima se acomoda o se ajusta para facilitar la reacción, en un modelo, por ejemplo, de ajuste inducido, que es diferente al anterior de cerradura o llave cerradura. Después veremos con más detalle, en todo caso, si hiciera falta, cuáles son las metodologías o las corrientes de pensamiento relacionadas con el ajuste inducido o el de llave cerradura. La catálisis de una reacción con la ayuda de una molécula de agua, si es una reacción de hidrólisis. Hidro, agua, lisis, romper. La enzima rompe o une en una de esas moléculas y se forman los productos. Se liberan los productos finales, unidos o modificados, se liberan de la enzima. La enzima inmediatamente queda libre para poder iniciar otra reacción inmediatamente y así el ciclo se continúa constante y permanentemente mientras que exista sustrato y exista enzima. Entonces tenemos conceptos que tenemos que recordar como sustrato, molécula que se transforma en la reacción, el sitio activo es la región de la enzima donde el sustrato se une, el complejo que se forma, llamado complejo enzima-sustrato, que es la unión temporal que facilita la transformación del sustrato. ¿Por qué dice temporal? Porque es un instante, el momento en el que dura la reacción enzimática. Los productos, que serán las nuevas moléculas formadas tras la reacción, y obviamente la especificidad enzimática. Cada enzima actúa sobre un sustrato determinado o grupo de sustratos específicos, no sobre cualquier sustrato. Por supuesto que tenemos factores que influyen directamente sobre la actividad enzimática. Una de ellas, sin duda, es la temperatura. Hay una temperatura óptima para que se realice esa actividad. Esta temperatura óptima en nosotros, ¿cuál será? Obviamente es la de 37 grados centígrados. Si hay una hipotermia, por ejemplo, hay un montón de enzimas que dejan de funcionar. Si hay una mayor temperatura, si hay fiebre, por ejemplo, si hay altas temperaturas, tampoco va a funcionar bien una enzima
pues ésta se puede desnaturalizar, por ejemplo, y puede dejar de funcionar. Entonces, si la aumenta la temperatura demasiado, la enzima se desnaturaliza, se rompe, deja de funcionar y no puede actuar. Y si disminuye mucho, la reacción se hace muy lenta. Hay menos colisiones entre las enzimas y los sustratos y por lo tanto no ocurre la actividad enzimática. Hay otros parámetros que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo algo que ya hemos visto antes, que es el pH o nivel de acidez o de alcalinidad o basicidad que poseemos en nuestro interior para poder realizar una reacción enzimática. Hay un pH óptimo para cada tipo de enzima. Por ejemplo, hay un pH óptimo para que funcionen las enzimas estomacales, como la pepsina, por ejemplo. Es un nombre arbitrario el de la pepsina. Actúa sobre las proteínas que consumimos, obviamente, que se alojan en el estómago. Comemos un churrasco, un asado, un trozo de carne, cualquier trozo de carne, y tenemos algo de acidez, entonces tomamos un antiácido. Ese antiácido eleva la basicidad del estómago y por lo tanto la pepsina no realiza su trabajo, que es la de degradar a las proteínas. Por lo tanto, estamos ante un dilema. ¿Qué conviene más? ¿La acidez o que la carne no se disuelva? Y deberíamos pensarlo y consultar con nuestros médicos. Caso contrario, donde tenemos a la tripsina, que es una enzima intestinal, donde su pH, el pH óptimo para su funcionamiento, es precisamente el de 8, pH 8, que es muy básico, relacionado, fíjense, con la pepsina, que está ahí a unos 12 centímetros aproximadamente de este lugar. Entonces, cada enzima participa o cada enzima es específica o funciona muy bien a un pH y a una temperatura muy especial. Son diferentes las enzimas plasmáticas, ya que las enzimas plasmáticas, todas o casi todas ellas, funcionan a un pH de 7.45, que es muy específico. Ya veremos que, o ya han visto, mejor dicho, que con situaciones de alcalosis o de acidosis metabólica, estas dejan también de funcionar o no funcionan muy bien. Concentración del sustrato. Fíjense que al principio, cuanto mayor sustrato hay, ¿sí?, hay mayor encuentro con las enzimas. Esto aumenta, ¿sí?, no exponencialmente, pero sí hasta un valor máximo, o hay un valor máximo acá que aumenta mientras que haya enzimas y sustrato. Pero cuando todas las enzimas están ocupadas o saturadas, a pesar de que aumente el sustrato, ya no se acelera la reacción. Fíjense que hay una gran cantidad de sustrato que está libre a pesar de que hay enzima. ¿Esto qué implica? Obviamente que por más que haya enzimas, si aumentamos la cantidad de sustrato, este no va a tener ningún tipo de reacción, ya que no hay enzima para poder hacerlo. Caso similar puede ocurrir con la concentración de la enzima. Cuanto más enzima disponible hay, más rápida será la reacción, obviamente siempre que haya sustrato. Cuanto menos enzima exista, más lenta será la reacción, ¿sí? Podemos observarlo de esta manera. Aumenta la enzima, aumenta la concentración de la enzima. Si hay sustrato, aumenta el efecto enzimático. Sin embargo, si disminuye la concentración de la enzima, la velocidad de reacción va a ser menor. Hay alguna aplicación dentro de la salud muy importante o muy interesante en relación a la concentración de la enzima, y es que a medida que en las enfermedades hepáticas, por ejemplo, algunas enzimas del hígado disminuyen, afectan
sin dudas el metabolismo. Hay otros inhibidores. Hay inhibidores que afectan directamente la reacción de las enzimas. Los inhibidores son sustancias que reducen o bloquean la actividad enzimática y son de dos tipos, competitivos y no competitivos. Los competitivos se parecen al sustrato y compiten por el sitio activo. Hay algunos medicamentos, como por ejemplo el metotrexato, muy común en las enfermedades autoinmunes o también en algunas enfermedades relacionadas con el cáncer, que bloquea la síntesis del ADN en las células tumorales. Es decir, en este caso el metotrexato compite con las enzimas que generan la síntesis del ADN. Hay así también del tipo de no competitivos, que se unen a otro lugar de la enzima, no en el sitio activo, pero cambian su formación, su conformación. Como por ejemplo algunos venenos de serpientes, algunos venenos como también el cianuro, que en realidad el cianuro compite en las mitocondrias, de alguna manera inhibiendo a los citocromos, unos elementos especiales que tienen las mitocondrias que van a impedir la generación del transporte de protones y por lo tanto se inhibe la respiración. Acá tenemos dibujitos y ejemplos de inhibición competitiva y los ejemplos de lo que ocurre en general. Fíjense que en la inhibición competitiva hay un inhibidor que se parece al sustrato, no es exactamente igual, pero ¿qué ocurre? Engancha perfecto en el sitio activo y por lo tanto el inhibidor y el sustrato compiten y solamente puede unirse uno de ellos. El sustrato no puede unirse y por lo tanto la enzima no realiza la función que tiene que realizar, obviamente con el sustrato que está aquí. Eso ocurre, por ejemplo, con la succinato deshidrogenasa. La veremos durante el ciclo de Krebs. No nos adelantemos tanto, pero es un momento en el cual hay una inhibición competitiva y que regulará de alguna u otra manera a esta reacción del ciclo de Krebs y a la respiración celular. Una inhibición no competitiva, sin embargo, como decíamos en el cuadro, fíjense que el inhibidor no se mete en el sitio activo, pero sí se mete en otro lugar de la enzima. Cuando ocurre eso, fíjense qué ocurre con este canal donde debería entrar el sustrato. Cambia. Es decir, hay un cambio conformacional de la proteína, que es lo que ocurre con las proteínas que tienen cambios conformacionales, y por lo tanto no puede entrar el sustrato para poder realizar su actividad. Esta ocurre, por ejemplo, en la treonina deshidratasa. Hay otros inhibidores que son alostéricos, similares a los anteriores, pero diferentes en que en realidad los alostéricos son moduladores. Lo que hacen es como participar dentro de la función enzimática, pero de manera que lo que hacen es o aumentar la reacción o disminuir la reacción en función del metabolismo en general. Los inhibidores alostéricos son moléculas que se unen a un sitio diferente del sitio, del sitio activo. Fíjense que no se une acá. Se une a otro lugar, como si fuese una inhibición no competitiva, ¿verdad? Pero al cambiar la conformación alostérica de la proteína o de la enzima, se deforma el sitio activo y por lo tanto el sustrato no se puede unir correctamente o disminuye su eficiencia. A diferencia de los inhibidores competitivos o no competitivos, los alostéricos, como decía antes, modulan la actividad enzimática de una forma más fina, más regulada, como si fuese un control de volumen
en lugar de un simple interruptor de encendido y apagado. Hay una actividad o una activación o inhibición alostérica muy importante dentro de lo que es la glucólisis, que está dado por la fosfofructoquinasa, que es regulada precisamente por el ATP. Cuando hay mucho ATP, la fosfofructoquinasa en la glucólisis frena un poquito su accionar, porque dice, no, ya esta célula tiene demasiado ATP, demasiada glucosa, entonces no me hace falta. Y de esa manera la célula evita producir más energía que de la que realmente necesita. Quizás utilice la energía para poder producir reservas energéticas, por ejemplo. Entonces, el tipo de inhibidor: competitivo, no competitivo y alostérico. ¿Dónde se une el competitivo? Al sitio activo. Compite directamente con el sustrato. El no competitivo se une a otro sitio que no es el sitio activo, es decir, donde se mete el sustrato. Cambia la forma de la proteína o un cambio conformacional. Y el alostérico se une a un sitio alostérico, modula la forma y la actividad de la enzima de una manera mucho más controlada. También tenemos otros elementos que participan de la actividad enzimática, como son los cofactores y las coenzimas. Los cofactores son sustancias no proteicas que se unen a la enzima y son esenciales para su función. Tiene que quedar muy claro esto. No proteico, ¿sí? Pueden ser iones metálicos, moléculas orgánicas específicas o denominadas o elementos que participan de la actividad enzimática y que deben estar presentes o están presentes en la alimentación. Por ejemplo, el hierro, el zinc, el magnesio, el cobre. Participan muchos de estos elementos, por ejemplo, durante las actividades relacionadas con la coagulación, que ya veremos más adelante. Hay algunos ejemplos de cofactores, como por ejemplo el ion magnesio en la actividad de la ADN polimerasa durante la reproducción o durante una de las fases de reproducción del ADN, ¿sí? O el hierro en la catalasa, una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno de esta sustancia tan nociva muchas veces en el organismo, y para lo cual hay organelas específicas, pero que también va a generar, ya veremos, vejez. También tenemos coenzimas. Estas sí son moléculas orgánicas, pero no proteicas, ¿sí? Y muchas de ellas derivan de vitaminas, principalmente las del grupo B. De estas moléculas ya hemos hablado antes. A ver si se acuerdan. Nicotinamida adenina dinucleótido transporta electrones en las reacciones de oxidación y de reducción. U otra más, la que está debajo, la flavina adenina dinucleótido, que también transporta electrones en el metabolismo celular, y la coenzima A, que transporta grupos acetilo en el ciclo de Krebs. Aquí tenemos entonces conceptos. Apoenzima es un nuevo concepto que dice que es la parte proteica de la enzima. El cofactor o coenzima es un componente no proteico necesario para la actividad. ¿Y qué es la holoenzima? Hermosa pregunta de examen. Es la apoenzima más el cofactor o coenzima, y esta sí es una enzima activa. ¿Por qué son tan importantes en la salud? Porque la deficiencia de esas vitaminas, como por ejemplo las del B3, para poder formar la nicotina adenina dinucleótido, puede alterar las funciones enzimáticas normales.
Los minerales como el hierro, el zinc y el magnesio también son esenciales en la dieta para mantener la actividad enzimática, y obviamente muchísimos fármacos actúan como coenzimas usando sus mecanismos para tratar algunas enfermedades. Entonces, para resumir, aquí tenemos una explicación nuevamente de este hermosísimo gráfico, donde vamos a encontrar cada una de sus partes o las partes que forman a la enzima. Entonces, ¿qué es la apoenzima? Está en azul, es la parte proteica de la enzima que por sí sola no es funcional. ¿Qué necesita? De la coenzima, que está en verde. Es un componente no proteico, una molécula orgánica como el nicotina dinucleótido o el FAD, que se une a la apoenzima. La unión de la apoenzima y la coenzima forman en conjunto la holoenzima, y que ésta sí tiene el complejo o sitio activo. Esta holoenzima, ahora con la coenzima unida, puede reconocer y unirse al sustrato. ¿Por qué dice reconocer? Porque son sumamente específicas. Se une al sustrato, es decir, a la molécula que debe transformar. La flecha roja indica precisamente que va a haber una unión entre la holoenzima y el sustrato, y se forma el complejo enzima-sustrato. Fíjense ustedes, acá tenemos al sustrato, a la coenzima, a la apoenzima, que son funcionales formando la holoenzima y formando el complejo enzima-sustrato. Una vez que el sustrato se une al sitio activo de la holoenzima, se forma el complejo enzima-sustrato. En esta etapa es donde ocurre la reacción química catalizada por la enzima. Finalmente, se produce la liberación de productos. Luego de catalizar la reacción, de acelerar activamente esta funcionalidad, se liberan los productos, que son los círculos verdes. También se libera la coenzima, que puede cambiar, y fíjense cómo se encuentra reducida, ¿sí? Si transportaba electrones, ahora queda reducida, cambia la forma química y representa en color naranja como una coenzima reducida. A veces la coenzima debe regenerarse nuevamente, por lo tanto debe oxidarse para participar de nuevas reacciones. Entonces, resumamos aún más lo que vimos recién. Tenemos una fase en la que la apoenzima se une a la coenzima para formar la holoenzima. Por lo tanto, el evento es que la enzima es activa. Ahora, la holoenzima más el sustrato forman el complejo enzima-sustrato. Se inicia la reacción química. Se liberan los productos. La coenzima queda modificada. Por lo tanto, termina la reacción. Obviamente que no podía ser tan simple, y por lo tanto hay una cantidad enorme de enzimas, coenzimas y sustratos en los cuales participar. Los grupos enzimáticos se clasifican principalmente en 6 y tienen algunos ejemplos específicos y funciones que pasaremos a ver. Las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, isomerasas, liasas y ligasas. Hay que aprendérselas de memoria. Tienen una acción determinada, que es catalizar reacciones de oxidorreducción. Es fácil, no es tan difícil. Fíjense, oxidorreductasas, ¿para qué sirve? Reacciones de oxidorreducción. Transferasas, transferir grupos activos. Hidrolasas, hidrólisis. Isomerasas, iso, ¿qué significa? Igual, ¿sí? Sobre determinadas moléculas, obteniendo isómeros de función. Lo vamos a ver en glucólisis. Liasas, degradación o síntesis. Ligasas, degradación o síntesis de enlaces fuertes mediante el acoplamiento de sustancias ricas en energía, como los nucleósidos del ATP. Y ahí tenemos varios ejemplos.
deshidrogenasas, deaminasas, catalasas, transaminasas, glucosidasas, lipasas, asas. Todos estos ejemplos no hay que estudiarlos, pero sí entender para qué sirven. Para ello lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Fíjense ustedes, tenemos aquí una enzima de nombre completo, alanina aminotransferasa. A ver si la podemos tener en cuenta. La alanina, ¿qué es la alanina? Un aminoácido. Entonces, ¿y qué es una aminotransferasa? Alanina aminotransferasa. Fíjense con qué término se relaciona. Transferasa. Aquí es más fácil de recordar de esa manera. La alanina aminotransferasa tiene un órgano principal en el cual se libera y actúa también, que es el hígado. Se detecta en plasma, obviamente. ¿En qué momento? En una hepatitis o en un daño hepático. Aumenta en lesiones hepatocelulares durante, por ejemplo, una hepatitis viral aguda. Fíjense lo importante de esta. Aspartato aminotransferasa, similar a la de arriba. GOT. También el órgano tisular principal en el que se genera o donde se encuentra es en el hígado, en el corazón y en el músculo. Muy común cuando detectamos o podemos detectar un infarto de miocardio o una hepatitis. Menos específicas que la aminotransferasa, alanina aminotransferasa para el daño hepático. Sin embargo, un ejemplo clínico es el infarto agudo de miocardio. La creatina quinasa, CK o CPK, también la encontramos en el corazón, en el músculo esquelético y en el cerebro. También la encontramos en alteraciones tales como los infartos o las distrofias musculares y en el infarto agudo de miocardio. La amilasa y la lipasa, fíjense, en lesiones relacionadas con las pancreatitis agudas, obviamente muy específica del páncreas y de las glándulas salivales. La fosfatasa alcalina en el hueso, el hígado y la placenta, y están relacionadas con enfermedades de colestasis hepática, con enfermedades de Paget o Paget, y estas a su vez con la alteración en el mecanismo fosfocálcico, en la degradación del hueso, por ejemplo, o ante fracturas, también puede ser detectada. Hay una en especial que quiero remarcar acá, que no es una enzima, pero sí es una proteína. Es la troponina. Esta es muy, muy única, específica del infarto de miocardio. Es una de las enzimas, no entra dentro de las enzimas, es una proteína que se pide sí o sí ante la sospecha de un infarto de miocardio. Las otras también se solicitan o se piden, pero esta es específica. Hay algunos pesticidas o antibióticos que tienen o que afectan algunas enzimas. Por ejemplo, hay algunos pesticidas como los organofosforados que dejaron de utilizarse ya hace mucho tiempo, porque una de las cosas que producen en los mamíferos es la parálisis del sistema nervioso. Vieron que hay algunos elementos para poder fumigar las casas, solamente se utilizan en casos extremos para poder eliminar algunos mamíferos, tales como por ejemplo los roedores, cuando hay posible infestación de hantavirus, por ejemplo, o algunas enfermedades de la salud pública muy, muy específicas, pero en general no se utilizan porque no mata solamente al animal, que creemos que puede llegar a tener una enfermedad, sino que también mata a los seres humanos. Actúa sobre una enzima que es la acetilcolinesterasa y está prohibido por suerte. Hay algunos antibióticos, como por ejemplo la penicilina o las quinolonas, que afectan enzimas como la transpeptidasa o la ADN girasa, que
que tienen un efecto sobre, obviamente, las bacterias, como la lisis bacteriana o la inhibición de la replicación. Otros antibióticos, como las tetraciclinas, actúan sobre ribosomas bacterianos e impiden el bloqueo o síntesis de esas proteínas que forman parte de esas bacterias. En la coagulación sanguínea, había mencionado antes, hay una serie de reacciones químicas en cadena que transforman el fibrinógeno, que es una proteína soluble, en fibrina, que es una red insoluble que forma el coágulo. Las enzimas clave en este proceso son proteasas, específicamente del tipo serina proteasas, que activan a otros factores de coagulación. Esto le va a servir muchísimo en fisiología, donde hay factores específicos que van a participar en una función principal y que al ser inhibidas de una u otra manera no ocurre la coagulación, por ejemplo. En el caso de algunos fármacos que generalmente son cedidos a aquellas personas que tienen problemas con la coagulación o que se impide que tomen, el ejemplo más sencillo es, por ejemplo, la aspirina, que inhibe la reacción plaquetaria, es decir, de que se reúnan las plaquetas y que se forme la primer placa de fibrinógeno, por ejemplo, de fibrina, ¿sí? Tiene actividad sobre estos. Entonces, una persona que es cardíaca se le da, por ejemplo, aspirinas, pero en este caso no actúa sobre una enzima, sino que actúa sobre directamente las plaquetas. Hay algunas enzimas que actúan sobre enzimas, algunos elementos o algunos fármacos que actúan realmente sobre enzimas, como por ejemplo, muy común, la heparina sobre la trombina y el factor XA. ¿Sí? Fíjense lo que es acá. El factor tisular. ¿Sí? Potencia la acción de la antitrombina 3 y por lo tanto se impide la coagulación. La warfarina sobre los factores 2, 7, 9 y 10, que también inhibe la vitamina K necesaria para la maduración. El rivaroxaban sobre el factor XA, que es un inhibidor directo de esta coagulación. Y así el dabigatran también sobre la trombina, que es un inhibidor directo de la coagulación. Por último, pasamos a la membrana celular. Vamos rápido a este grafiquito que se encuentra acá abajo. Miren ustedes, una proteína de membrana se une a un receptor y se mueven proteínas internas. Hay cambios conformacionales y estos cambios conformacionales producen una reacción en cadena dentro de la célula. Hay muchas proteínas dentro de las membranas celulares. Es muy importante que vayamos viendo u observando cómo participan estos, porque muchos de estos van a formar parte de los receptores de las membranas plasmáticas que van a actuar ante situaciones específicas, tales como por ejemplo los receptores de membrana, para poder actuar ante situaciones tales como la generación de anticuerpos o la función hormonal específicamente. Hay diferentes tipos de proteínas de membranas, algunas que son transportadoras o bombas iónicas, hay algunas que son receptores acoplados a proteína G, como los que veíamos recién, receptores de tirosina quinasa, receptores de canales iónicos. Hay algunas que interactúan directamente con el ligando, que se unen a ligandos específicos como hormonas, neurotransmisores. Hay otros como el receptor de insulina o receptores de acetilcolina. Son receptores específicos, elementos proteicos que forman parte de la membrana plasmática y que tienen muchísima relación, al igual que las enzimas, porque son muy específicas de sus ligandos, es decir, no se unen a cualquier tipo de hormona. Lo vamos a ver en el último módulo cuando veamos a hormonas y al sistema endocrino. Entonces, es aquí
cuando terminamos la clase del día de la fecha. Por favor, les hago una recomendación muy importante. Traten de ver los cuadros. Estos cuadros están hechos precisamente para que puedan estudiarlos bien, para poder comparar elementos que puedan ser comparables, la función de las enzimas, la funcionalidad de estas, qué es el sitio activo, cómo funciona, cuáles son los componentes que actúan directamente sobre, o los factores que actúan directamente sobre las funciones enzimáticas y su relación con las enfermedades o lo que ustedes van a ver muchísimo durante la carrera, que son su accionar biológico dentro de la carrera. Espero que hayan entendido. Ante cualquier consulta estamos a su disposición y espero que ante cualquier consulta que pueda existir, estamos. Muchas gracias.